El Comité Técnico Nacional de Sector Público presenta el tema ejecución presupuestal de los gobiernos locales. Para esto vamos a presentar al moderador de este espacio, el contador público colegiado Dani Ramírez Chávez, presidente del Comité Técnico Nacional de Sector Público. Él es un destacado profesional con trayectoria en administración pública e implementación de buenas prácticas contables en diversas entidades. Le damos la bienvenida para que pueda iniciar con la presentación. Bien, muchas gracias, estimado María Isabel, por el pase. En primer lugar, pues quiero hacer extensivo mi saludo y asimismo también quiero transmitir el saludo, pues, a nombre, pues, del Comité Técnico Nacional del Sector Público. El día de hoy, pues, vamos a abordar un tema muy importante que está pues relacionado pues, a la gestión de los gobiernos locales, puntualmente pues el tema que se va a abordar el día de hoy, en esta noche, está relacionado pues con la ejecución presupuestal de los gobiernos locales, ¿no? Que justamente este tema pues se ha diseñado, ¿no? En función pues en este caso a la necesidad de los gobiernos locales. A nivel nacional tenemos un número de 1891 gobiernos locales. Entonces, es un tema importante que se va a abordar como parte, pues, de este aniversario del 27º aniversario de la Junta de Decanos de los Colegios Contadores Públicos del Perú. Para esta ocasión, pues, tenemos la presencia y el apoyo, pues, en su condición de ponente al CPC Oscar Esquivel Barbosa. Este profesional, pues, es un especialista en materia presupuestal, un profesional de amplia experiencia en materia presupuestal. Él es, pues, contador público colegiado, es egresado, pues, de la maestría de gestión pública. También cuenta, pues, con estudios, diplomados en gestión de presupuestos por resultados, diplomado, también cuenta con un diplomado en gestión de indicadores, programas presupuestales y también cuenta pues con diplomado en tema de contrataciones públicas. Entonces, es un reconocido profesional del medio y en este caso pues va a estar a cargo de la disertación del tema que nos convoca para esta ocasión. Estimado Oscar, nuevamente bienvenido, ¿no? Agradecemos pues tu colaboración, tu predisposición y sobre todo pues por responder a nuestro llamado para abordar pues este tema muy importante y hay una gran expectativa pues por parte de los servidores y funcionarios que laboran pues dentro de los gobiernos locales, dado que es un tema dirigido a ellos. Entonces, sin más preámbulo, estimado Oscar, te doy el pase correspondiente y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Dani, por la presentación. Muchas gracias. Y en verdad, primero quiero iniciar agradeciendo a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú por la amable invitación de poder conversar con, de este tema muy importante que es ligado al sector público, que es la ejecución presupuestaria, pero lo vamos a hablar ligado un poquito al sistema de inversiones, ¿no? Pero es importante conocer las pautas, el mecanismo, desde la preparación, la ejecución, la evaluación de este sistema administrativo tan importante como es la ejecución presupuestal en los gobiernos locales. Muy bien. Entonces, permítame una vez ponchar la presentación. Solo me confirman si se visualiza, por favor. Conforme, estimado Oscar, adelante. Muy bien. Entonces, vamos un poco, voy a tratar de avanzar en aquellas láminas que ya son muy conocidas y hay otras que son conocidas, pero que en verdad merece hacer una pausa, conversar bien, tenerlo claro. Y creo que ese es el propósito de esta jornada. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la ejecución presupuestal en los gobiernos locales.
Antes de ello, es importante, creo yo, responder esta pregunta, ¿qué debemos tener presente? Y recordemos, antes de entrar a la ejecución presupuestal es importante mirar el marco normativo desde la Constitución Política del Perú que regula este sistema administrativo de la ejecución presupuestal. Dentro del sistema del marco normativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, reposa obviamente, después de la Constitución Política, tiene un decreto legislativo que es la 1436, que es el decreto legislativo en el marco de la administración financiera del sector público. Tiene el decreto legislativo que es la ley madre, que es la 1440. Aquí entramos ya a lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Este decreto legislativo es la que reemplaza a la ley anterior, que era la ley madre, ¿no? La que conocíamos también como dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. También tenemos la ley de presupuesto, la del 2025, que es la ley 32.185, que esta es una ley anual. Cada año se publica una ley especial para cada año, ¿no? En este año tenemos la 32.185. Entonces, estas tres leyes dentro del sistema del marco de la administración del Estado, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la ley anual, después estas tres leyes son las que también tienen mucha relación con la ley de descentralización, la ley orgánica de municipalidades y obviamente la ley orgánica de gobiernos regionales. Muy bien. Después de estas leyes, no menos importantes, obviamente, tenemos las tres directivas que también reposan y se sustentan el Sistema Nacional de Presupuesto, como es, tenemos la directiva de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, tenemos la directiva de ejecución presupuestaria, que es una directiva muy importante que cada año se publica. Bueno, este año rige la misma directiva del año pasado, pero que este año ha surgido algunas modificaciones y se ha hecho énfasis y relevancia a la Directiva 001-2024. También tenemos la directiva de seguimiento en el marco de la fase de evaluación presupuestaria. En esta directiva en la que obviamente nos guía, nos alimenta las evaluaciones sobre la ejecución presupuestaria que venimos haciendo cada nivel de gobierno. Muy bien. Los principales actores en el ámbito de esta aplicación, ¿no? Primero tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Después, como siguiente actor, tenemos a los titulares de pliego, o como también llamados, ¿no? En el caso del gobierno locales tenemos a los alcaldes como titulares de pliego, ¿no? También tenemos como tercer actor las oficinas de presupuesto de cada una de estas entidades, ¿no? Cada pliego tiene una oficina, otros le llaman gerencia, ¿no? Otros le llaman jefaturas, sugerencias, lo que fuera, pero que son los encargados de evaluar, programar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto. Que estas tres actores existen en los tres niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales y obviamente en cada gobierno local. Hablemos un poco del proceso presupuestario, ¿no? Este proceso, la fase del proceso presupuestario comienza con la programación multianual presupuestaria, que esta programación multianual se formula para los 3 años subsiguientes, ¿no? Como le llamamos el año T más 1, el T más 2 y el T más 3, ¿no? El T más 1 lo conocemos como el año inmediato siguiente. Por ejemplo, hoy estamos 2025, sería el año T. El T más 1 sería el año 2026, el T más 2 el año 2027 y el T más 3 el año 2028. Entonces, en esta fase de la programación presupuestaria multianual,
es la que todos los gobiernos, los tres niveles de gobierno, programamos, hacemos la programación en una perspectiva multianual para los 3 años. Posterior a ello viene la etapa de la formulación presupuestal. En esta etapa de la formulación presupuestal es la que nosotros no solamente asignamos los recursos, sino también asignamos metas específicas de gastos por cada fuente de financiamiento, regimos qué es lo que se debe, qué es lo que vamos a programar en los 3 años, con un indicativo del año 1, obviamente, ¿no? Y con estos dos primeros trabajos que hacemos los tres niveles de gobierno, lo que hace el BEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público, consolida la información y elabora el proyecto de presupuesto público del año siguiente, ¿no? Con esta recopilación de información que trabajamos los tres niveles de gobierno, se formula y se presenta ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para su debate, para su discusión y posteriormente su aprobación del presupuesto institucional. Ahora, que esta propuesta que hace el MEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público, que presenta al Congreso el proyecto de ley, este proyecto surge algunas modificaciones estando ya en el Ejecutivo, sí, eso es cierto. Surge algunas modificaciones. Lo que no modifica es el techo máximo del presupuesto general, ¿no? Entonces, eso es inmodificable, que modifican algunas intervenciones, algunos ajustes que se dan en la ley, eso sí surge a raíz del pedido por insistencia a través del Ejecutivo, entonces recoge esos ajustes y se aprueba la ley de presupuesto para el año siguiente. Hoy, por ejemplo, el proyecto de ley ya fue presentado por el MEF y está en el Ejecutivo, en su debate, en su discusión a través de la Comisión de Presupuesto Público del Congreso. Posteriormente pasa a pleno y se aprueba el presupuesto general de la República para el 2026. Muy bien, entonces, una vez aprobado, que esta aprobación, el Ejecutivo, el Congreso en general, tiene plazo hasta el mes de noviembre para su aprobación. Posteriormente se publica en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Y es de alcance para los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, regional y local. Y de ahí lo que tiene cada pliego, tanto nacional, regional y local, tiene el espacio para aprobar el presupuesto institucional de acuerdo a la propuesta o al proyecto de presupuesto que cada nivel de gobierno ha presentado, ¿no? Entonces, aprueba y tiene plazo hasta el 31 de diciembre para su aprobación del presupuesto en cada una de las entidades. Hasta esta fase 3, hasta esta tercera fase, todo esto sucede en este año. Ojo que estamos formulando y aprobando el presupuesto para el 2026, pero hasta esta fase todo sucede en este año. Posteriormente viene la siguiente fase, que es la fase de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria tiene una durabilidad de un año. Inicia el 31 de diciembre y inicia el 1 de enero del año inmediato siguiente y culmina el 31 de diciembre del mismo año. Esa es la fase, el tiempo, el espacio de la ejecución presupuestaria para el año T1. Muy bien. Posteriormente viene lo que es la evaluación presupuestaria. Esta evaluación es importante porque es lo que, mediante esta evaluación presupuestal, es la que nos indica si como gobierno local hemos logrado, ¿no? Hemos alcanzado los indicadores con el presupuesto que hemos tenido, hemos alcanzado los indicadores, hemos atendido las necesidades, qué es lo que nos ha faltado para atender o cubrir todas las necesidades exigidas por la población, obviamente, ¿no? Entonces, son estos indicadores también lo que nos van a decir a nosotros como gobierno local qué ajuste tenemos que darlo para el año subsiguiente. Entonces, para eso nos sirve la etapa de la evaluación presupuestaria. Entonces, en resumen,
estas son las 5 fases del proceso presupuestario que tenemos en el sector público. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es hablar sobre la ejecución presupuestal en materia de inversiones en los gobiernos locales. Pero antes de ello, vamos a ver qué temas, algunos lo voy a tratar de ser lo más conocido, otros también son conocidos, pero es importante profundizar un poco, ¿no? Entonces vamos a hablar en esta parte lo que es la programación del compromiso anual, porque es importante realizar esta programación de compromiso anual. Vamos a entrar a lo que es la ejecución del gasto público, las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria tanto en los 3 niveles de gobierno, vamos a andar en lo que es gobiernos locales, las disposiciones especiales para la ejecución presupuestaria del gasto de capital, algunas medidas complementarias para la ejecución presupuestaria y los lineamientos de la directiva de ejecución. Y como un dato especial, en la parte última, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Vamos a entrar a la consulta amigable para ir viendo en tiempo real, ¿no? Cómo estamos a nivel de ejecución, a nivel de gobierno local, a nivel país y de repente algunos departamentos que por ahí nos interesen. Muy bien. Entonces, como instrumento de programación de gasto público en corto plazo, por toda fuente de financiamiento, para la determinación y revisión de la PCA. Es decir, hasta aquí, cuando nosotros hemos hablado, tenemos nuestro presupuesto debidamente aprobado y tenemos ya en la etapa de la ejecución del gasto. Cuando ya tenemos esta fase, esta parte del proceso de ejecución, lo primero que tenemos nosotros que hacer es determinar cuánto es la programación del compromiso anual que tenemos. Si obviamente que esta programación no puede exceder o no puede estar por encima de mi techo presupuestal. Es decir, si mi presupuesto institucional de apertura por toda fuente de financiamiento ha sido aprobado, voy a imaginarme, por 5 millones de soles para todo el año, entonces mi PCA no puede ser superior a esos 5 millones aprobados por toda fuente de financiamiento. Ahora, lo que sí nos permite esta programación de compromiso, nos permite trabajar los principios presupuestales. En los principios presupuestales tenemos, por ejemplo, la responsabilidad fiscal como uno de los principios importantes. Y este principio de responsabilidad fiscal se miden los gastos que estiman ejecutar los pliegos guardando concordancia con las reglas fiscales, ¿no? Es decir, yo no me puedo a firmar un compromiso, no puedo firmar una obligación si antes, ¿no? No tengo las reglas fiscales claras, o sea, algo que me garantice que efectivamente voy a tener el respaldo financiero para asumir esa obligación. El siguiente principio consiste en el ingreso y gasto. Debe ajustarse a los ingresos que se espera recibir. En este principio, lo que nosotros siempre recomendamos cuando hacemos la programación de estimación de ingresos, no sobreestimar la programación, ¿no? Algunos gobiernos locales, y esta es una realidad de muchos gobiernos locales, los llamados, entre comillas, pequeños, que no tenemos esa cultura de recaudar, por ejemplo, RDR, ¿no? Entonces, a pesar que no recaudamos RDR, pero en la etapa de la programación le consignamos recursos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué así consignamos recursos en una RDR si en la realidad no recaudamos recursos? Al final lo que vamos a tener nosotros es un presupuesto, entre comillas, inflado, porque es un recurso que no acostumbramos a recaudar, por lo tanto, financieramente no vamos a tener cómo ejecutar ese gasto que hemos programado, ¿no? Entonces, ahí es un poquito, debe ajustar, por eso no dice, debe ajustarse a los ingresos que se espera percibir. El siguiente principio, eficiencia y efectividad del gasto público, es concordante con una ejecución eficiente, efectiva del gasto público. Es decir, lo que nosotros nos programamos, lo que nosotros debemos comprometernos a ejecutar sin descuidar la regla fiscal. El presupuesto dinámico, claro, responde a una ejecución dinámica de los presupuestos institucionales, ¿no? El presupuesto, mire,
la ley de presupuesto de ahora, la ejecución del gasto de ahora, si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo que la ejecución y el presupuesto institucional de hace 10, 20, 15 o 20 años hacia atrás. O sea, todo ha cambiado, las normas, ha cambiado las directivas, la misma dinámica de la ejecución del gasto, ¿no? Es la que cambia cada año con sus ajustes, bien, malo, de acuerdo, me guste o no me guste, pero los cambios son dinámicos en la ejecución del gasto público. Perfeccionamiento continuo, se sujeta al perfeccionamiento continuo y consistencia con la ejecución del gasto público. Entonces, la PCA para los pliegos de los tres niveles de gobierno es determinada y revisada por la Dirección General del Presupuesto Público. ¿Ya? Luego tenemos la ejecución del gasto. Este es un proceso del cual se atiende la obligación del gasto con objeto de financiar la prestación de servicios públicos y a su vez el logro de resultados. El proceso de la ejecución del gasto, es decir, tenemos la certificación, el compromiso, el devengado y el pagado. La certificación, y esto lo vamos a ir ondando, y eso sí lo vamos a ir conversando, me interesa que lo tengamos claro la importancia de cada uno de estos procesos. Tenemos la certificación como un acto de administración que garantiza que se cuente con el crédito presupuestario para comprometer un gasto. Para yo poder certificar que la certificación no es la ejecución del gasto, la certificación es la preparación para ejecutar un gasto. Entonces, lo que yo necesito para certificar es el marco presupuestal de libre disponibilidad para poder certificar, garantizar que ese gasto, que ese presupuesto me va a servir para cumplir con cierto compromiso. El compromiso es el cargo del crédito presupuestario con el monto total de la obligación que corresponde en el año fiscal. Lo que me sustenta el compromiso es el contrato de lo que estoy suscribiendo que me va a garantizar cubrir ese compromiso. No se preocupe que ahorita vienen las láminas por cada una de estas fases. El devengado es el reconocimiento de la obligación, es decir, cuando ya el servicio se dio, cuando ya el bien entró al almacén de manera satisfactoria, cuando la obra ha sido ejecutada a través de las valorizaciones y hay una conformidad, entonces viene el reconocimiento del devengado de esta obligación. Y el pagado es la ejecución del pago con cargo a los fondos públicos, es la extinción de la obligación, ¿ya? Veamos cada una de ellas. Y aquí quiero sí entrar a ahondar un poquito. La certificación de crédito presupuestario que garantiza que se cuenta con crédito presupuestario disponible de libre de afectación para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional en función a la PCA. La certificación es susceptible de modificación, es decir, si yo me estás diciendo que si yo contrato o quiero iniciar un procedimiento de selección, vamos a asumir de una obra, ya, por 2 millones de soles, tengo que tener el marco presupuestal claro. ¿Y qué hago con el marco presupuestal de 2 millones de soles? Pues certifico esa obra que me cuesta 2 millones de soles. ¿Qué va a pasar con esta certificación? Lo que va a pasar es que yo estoy garantizando el presupuesto institucional para poder ejecutar, para poder asumir una obligación. Dime, ¿y esta certificación que yo he certificado por 2 millones, puede ser susceptible de modificación? Claro. ¿En qué parte? ¿Cómo? A ver, primero, dice acá, en relación a su monto o finalidad o anulación, siempre que tales acciones estén debidamente justificadas, obviamente. Por ejemplo, iniciamos un procedimiento de selección cuyo valor referencial es 2 millones de soles. ¿Está bien? Entonces certificamos la obra por 2 millones de soles. Cuando ya el momento del procedimiento de selección, uno de los postores y el ganador de este procedimiento de selección apostó por el 90%. ¿Que estamos dentro del marco legal? Obviamente que sí. Entonces, hay un 10%, ¿no? Que me está sobrando, entre comillas. Entonces, ese 10%, porque el postor ganó al 90%,
¿Es susceptible de modificación? Claro, lo que tenemos que hacer a través del área logístico es liberar esos 10% para que el presupuesto, si así lo quisiera, podría rebajar o modificar esa certificación. Este es el momento de rebaja, un ejemplo de rebaja. Y un ejemplo de incrementar la certificación, porque igual estamos modificando. Pues también en el proceso de ejecución ya terminó la obra, el contratista presentó su valorización, ¿no? Y hoy, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que hay, de acuerdo a la fórmula polinómica, el contratista está pidiendo, ¿no? Su pago por reajuste de fórmula polinómica, que está bien liquidado, que se entiende que hay informes por parte del área usuaria, informes del supervisor que dice que está bien, se aprueba, ¿no? Entonces hay que pagarle ese reajuste de fórmula polinómica en favor del contratista. Entonces, ¿debo yo de modificar la certificación de crédito presupuestario? Claro, si no, ¿cómo le pago este reajuste? Entonces, es por eso que se dice, son posibles de modificación. ¿Y cuándo es un posible de anulación? Vamos a suponer que se ha iniciado el procedimiento de selección, ¿no? De repente a la primera convocatoria cayó, a la segunda convocatoria volvió a caer y probablemente por necesidad de servicio y por decisión del titular de pliego diga, ¿sabe qué? Hay otras prioridades y hay que este procedimiento de selección ya no va. Si ya no va por alguna razón justificada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa certificación? Entonces, se libera de este vínculo que tenemos con el proceso de selección, se libera para que el presupuesto pueda anular esa certificación de crédito presupuestal. ¿Está bien? Entonces, esas son las casuísticas de manera genérica que le podemos compartir de en qué momento una certificación de crédito presupuestal puede ser modificable. Ahora, la certificación de crédito presupuestal es requisito indispensable cada vez que se prevé realizar un gasto, suscribir un contrato, adquirir compromiso, adjuntando el respectivo expediente. Claro, lo que mira, lo que hasta hace 10, 15, 20 años atrás, ¿ya? No existía esa vinculación. Ojo, el marco legal existía, nos decía, tú tienes que certificar previa al procedimiento de selección. Cuando no existía ese vínculo, interfaz se hace, como no existía, las normas sí existían, pero no existía esa vinculación. Entonces, ¿qué hacíamos muchos gobiernos locales a nivel de travesuras? Anulábamos un marco presupuestal que estaba en ejecución para habilitar a otra inversión de tal manera que simplemente podamos nosotros iniciar otro procedimiento de selección. Pero eso era llevar a un caos a nuestra gestión. ¿Por qué? Porque eso implicaba pues que las, las, se pierda, ¿no? El marco presupuestal y cuando teníamos que pagar, ahí venían los problemas, ¿no? La certificación de crédito prestar es pedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto, cada vez que prevé realizar gastos, contratado o adquirir un compromiso y la certificación de crédito prestar es registrada en el CIAF. Toda certificación para iniciar un proceso de selección ahora es necesario, requisito indispensable. Ningún procedimiento de selección puede iniciarse si no contamos con la certificación de crédito presupuestario. Los responsables de la oficina de presupuesto emiten en documento la certificación de crédito presupuestal. La oficina de presupuesto, la que haga sus veces, en los 3 niveles de gobierno, dictan los procedimientos y lineamientos que consideren necesarios que debe cumplir cada unidad ejecutora. La certificación de crédito presupuestal en el numeral 12.5, durante el primer trimestre del año fiscal, el jefe de presupuesto, en concordancia con la oficina de presupuesto, del pliego debe remitir la certificación de crédito presupuestal de los siguientes gastos que planifique ejecutar en todo el año. Es decir, yo debo de certificar los gastos naturales, lo que no voy a poder modificar. Por ejemplo, debo certificar el gasto de las obligaciones de personal,
las pensiones, las prestaciones sociales, los contratos administrativos CAS, la modalidad de contratación, todo lo que es personal debería estar certificando al 100%. La partida de gasto de bienes y servicios, sobre todo los servicios básicos, de vigilancia, los servicios básicos. Las obligaciones que deriven de años fiscales procedentes conforme a la normatividad vigente y el aseguramiento del mantenimiento de infraestructura pública y equipamiento de corresponder. Son todos aquellos bienes y servicios de manera permanente, ¿no? Los gastos de manera permanente que voy a tener, eso debería estar certificando de manera anualizada. La certificación de crédito presupuestal asociado a transferencia de partidas o crédito suplementario por toda fuente de financiamiento, en cual incluye los recursos de fondos de intervenciones ante la ocurrencia de desastres del FONDES, aprobados mediante decreto supremo en nombre con rango de ley. ¿Qué es lo que me está diciendo este artículo? Todas disposiciones por transferencia de partida por un marco legal que durante el proceso de ejecución se me otorga, cuando yo voy a emitir la certificación de créditos presupuestarios, toda norma emitida por ley, dictada por el Ministerio de Economía y Finanzas, debe ser, debo de estar vinculando en la certificación al dispositivo legal que me autoriza, ¿no? Y esto lo hago obviamente en el CIAF, ¿ya? Las definiciones, las previsiones presupuestarias. Aquí viene un tema importante, ¿ya? A muchos abusamos de las previsiones presupuestarias y pensamos que la previsión presupuestaria, no tengo presupuesto ahorita, quiero lanzar un proyecto X, emito una previsión presupuestaria. Lo estamos abusando de este documento y tener mucho cuidado, señores. La definición de la previsión presupuestaria es un documento emitido a fin de garantizar la existencia de recursos que se requieren la atención de pago de las obligaciones en años fiscales subsiguientes. Por ejemplo, yo tengo una inversión ahorita, que estoy en octubre, ¿no? Tengo el marco presupuestal, pero la inversión me cuesta 2 millones de soles. Tengo solamente 500.000 soles en marco presupuestal de este año, ¿ya? Y tengo 1.500.000 programados en el presupuesto del año siguiente. Ojo, tengo programado en el presupuesto del año siguiente. ¿Puedo yo iniciar un proceso de selección o un procedimiento de selección por 500.000 soles, certificar por 500.000 soles y como la diferencia lo tengo programado en el año siguiente, ¿puedo yo emitir una previsión presupuestal? Claro. ¿Por qué? Porque la garantía de esta previsión lo tengo programado en el presupuesto del año siguiente. ¿Está bien? Estoy en el mes de octubre, noviembre, ¿ya? Es más, la ley de presupuesto del 2025 me habla que yo puedo o exclusivamente tener, eso está en el artículo 12.3 de la ley 32.185, que es la ley de presupuesto de este año, me dice que exclusivamente para el 2025, ¿ya? Yo puedo iniciar un procedimiento de selección en los 4 últimos meses del año, es decir, a partir de septiembre, yo puedo iniciar un procedimiento de selección. Es más, y debo llegar hasta el otorgamiento de la buena pro. ¿Cuál es la diferencia con las previsiones que me permitían hacer hasta el año pasado? Hasta el año pasado. Me decía que yo podía hacer la previsión en los 3 últimos meses, es decir, octubre, noviembre y diciembre, pero la condición es que la buena pro y la suscripción del contrato sea en el año siguiente. A diferencia que con esta ley y exclusivamente para el 2025, no sabemos si en el 2026 la ley en este artículo seguirá siendo lo mismo. Si no me dice nada, volvemos a lo que me dice la ley general en la 1440. ¿Ya? Pero en este año me dice, en los 4 últimos meses te autorizo a que tú emitas una previsión presupuestal con cargo al año fiscal siguiente. ¿Ya? En los 4 últimos meses. Bueno, ya pasó una. Estamos en el tercer último mes. Entonces, puedo yo emitir una previsión, pero ojo, tengo que garantizar que ese presupuesto, vamos a suponer, ahorita no tengo ni un solo sol en un proyecto que sí lo tengo programado en el año siguiente. ¿Ya? En el año siguiente está todo. Entonces, ¿puedo yo iniciar un procedimiento de selección con cargo a ese presupuesto del año siguiente? Claro, sí, pero ojo,
Lo que me está diciendo, puedo iniciar el procedimiento de selección, pero con el otorgamiento de la buena pro, que puedo darlo en este año. Ya en el año siguiente, debo yo estar firmando el contrato. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que me dice la 12.3 de la ley 32.185, que es la ley de presupuesto. ¿Ya? Acá hay solamente un ejemplo práctico. Año T hemos dicho 2025, ¿no? El primer caso es un procedimiento de selección mixta donde hay una certificación y una previsión. Acá dice, se quiere adjudicar o se quiere iniciar el proceso de un bien, servicio u obra, lo que fuera, cuyo costo es de 1.000.000 de soles. La certificación presupuestal es porque tengo el marco presupuestal solo por 800.000 de 1.000.000. La diferencia lo tengo programado en el proyecto de presupuesto del año siguiente. Muy bien. Inicio el proceso de selección por 1.000.000, claro, por 1.000.000 que es el valor referencial de la obra. Pero ¿cómo lo emito? Lo emito 800.000 que lo puedo emitir con una certificación de crédito presupuestario y los 200.000 con una previsión presupuestal. La suma de los dos me da el millón, ¿no? Entonces, el monto a comprometer para este año no voy a poder hacerlo por 1.000.000. ¿Por qué? Porque el marco y la certificación lo tengo solamente por 800.000. Entonces, el monto a comprometer solamente sería por 800.000. Y los 200.000, eso lo hago el año siguiente, ¿no? Con un canje de previsión presupuestal por una certificación presupuestal. Eso cuando llegue el año siguiente, ¿ya? Entonces, y acá me dice que en el año siguiente, ¿qué va a pasar el año siguiente? Tengo no significa que tengo que esperar el día 30 día hábil, pero tengo hasta 30 días hábiles iniciado el ejercicio fiscal para poder hacer el canje de la previsión presupuestal por 200.000 y el compromiso anual por 200.000. ¿Está bien? Ahora, esta es una previsión simple, donde todo lo que le decía, ¿no? Yo puedo iniciar un procedimiento de selección, contratar un bien, servicio u obra por 1.000.000 de soles, pero todo el presupuesto lo tengo en el 2026. Sí, sí lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, pero ojo, tengamos en cuenta lo que nos dice, hasta la buena pro puedo llegar en este año. La suscripción del contrato es al año siguiente. Inicio el procedimiento de emito la previsión presupuestal por el monto total del costo de lo que tengo programado en el 2026, inicio la contratación por 1.000.000 de soles. ¿Qué va a pasar en el 2026? Tengo hasta 30 días hábiles para hacer el canje de la previsión presupuestal por 1.000.000 y el compromiso anual por 1.000.000 de soles, obviamente. ¿Ya? El compromiso, la fase de compromiso. Hasta aquí hemos visto certificación y lo que es lo que son las previsiones presupuestales. La fase de compromiso. La fase de compromiso es un acto administrativo mediante el cual el funcionario facultado a contratar, comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, acuerda la realización del gasto previamente aprobado por un importe determinado. Le resumo en esta parte. El documento que a mí me sustenta la fase del compromiso es el contrato. Si hablamos de obras, si hablamos de obras, yo tengo que comprometer por el monto total del certificado y del marco y del acuerdo del contrato firmado, por el monto total, ¿ya? Entonces, ¿qué me sustenta en la fase del compromiso? Es el contrato que yo he firmado. Con ese documento, el área de contrataciones procede a hacer la fase de compromiso anual, ¿ya? Eso es lo que me sustenta el compromiso. El compromiso son los contratos derivados del procedimiento de selección en el marco de la ley de contrataciones, obviamente, ¿no? Registrados en el SIAF y debe estar vinculado el contrato registrado en el SIAF. El procedimiento de selección, el contrato ha sido subido al SIACE cuando hago la fase de compromiso en el SIAF, ya ese compromiso debe estar vinculado, ¿no? Debo jalar la vinculación del contrato y hacer la interfaz SIAS-SIAS, ¿ya? Es responsabilidad solidaria de la adecuación, ejecución y compromiso del titular de pliego, responsable de la administración y los presupuestos y jefe de presupuesto.
La fase del devengado. Una vez que ya he hecho un procedimiento de selección, antes de hacer el procedimiento de selección, ya he certificado, he dado la buena pro, se ha realizado el procedimiento de selección, ya llegué el contrato, comienza la ejecución de la obra. Por cada valorización tenemos que hacer el devengado. El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, ya sea total o parcial, ¿no? Si yo quiero comprar un bien que me cuesta 1.000 soles, entonces está por debajo de las 8 ITs, genero una orden de compra, ingresa al almacén y después que ingresa al almacén, se da la conformidad y se procede a hacer el pago. Si contrato un jardinero o un gasfitero para que arregle de repente, no sé, el daño que se ha ocasionado, obviamente por el tema de uso, ¿no? Le genero una orden de servicio, cumple con el contrato, le doy la conformidad y obviamente, ¿no? Procedemos a devengar, a reconocer la obligación de pago, ¿ya? Si se trata de una obra, ya sea por administración directa, ya sea por contrata, si es administración directa, mediante los informes del residente de obra, o si es una por contrata, mediante la conformidad, mediante la conformidad del área usuaria. En cuanto a la conformidad del área usuaria, eh, el devengado lo hace el área de contabilidad. Pero, ¿por qué es importante la conformidad del área usuaria? Los contadores no somos los expertos en ver la esencia de lo que nos están valorizando, ¿no? O sea, nosotros no podemos, no tenemos, no estamos en esa capacidad, tampoco en la facultad de ver si, por ejemplo, en la valorización dice que utilizaron, no sé, se me ocurre, 400 bolsas de cemento, ¿no? Utilizaron 100 varillas de fierro de media, o sea, no estamos en esa capacidad tampoco en la facultad de ir y verificar si efectivamente para nosotros nos interesa, ¿no? El acta de conformidad, ¿no? Pero yo sí solamente voy a recomendar, si de repente aquí hay servidores públicos que trabajan en la unidad de ejecutores y en el área de obra, no digo todos, ¿ah? ¿Ya? Pero sí de aquellos que muchos no han ingresado en esta capacitación, ¿ya? Su acta de conformidad hacen dos, tres largas, extensas hojas, ¿no? Y te plasman el historial de la obra desde que se inició su perfil hasta, bueno, ya. Y en ninguna parte de la conformidad dice, doy conformidad. Y todavía en la última parte dice, salvo mejor parecer. Entonces, la recomendación en el acta de conformidad debe ser sencillo, resumido y práctico y directo, ¿no? Doy conformidad a la valoración número tal de la obra tal por el monto tal, y punto. Sello y firma. Tan fácil, tan práctico. Esa es una conformidad para mí, ¿no? Entonces, yo, contador, contabilidad, que tengo que hacer el devengado, pues me confío en el acta de conformidad que viene del área usuaria, que se entiende que el jefe o los responsables del área usuaria son profesionales debidamente capacitados, que han tenido todas las facultades de verificar que efectivamente el avance está debidamente programado para su pago. Entonces, el devengado es el reconocimiento de la obligación. El pago es la extinción de este reconocimiento, ya sea total o parcial también, ¿no? Porque si hablamos parcial es en cuanto a esa valoración, si hay una retención, por de repente por fondo de garantía, según las normas de Tesoro Público, ¿no? Y si es total es cuando ya hemos culminado con la obra de manera satisfactoria, ¿no? Y hemos cumplido con todas las condiciones. Entonces, hemos visto hasta acá las tres fases de las cuatro etapas de la ejecución del gasto, ¿no? El certificado, que es garantizar el marco presupuestal, el compromiso, hemos dicho que nos garantiza, ¿no? Y nos sustenta el contrato debidamente firmado, el devengado, ¿no? Que es el reconocimiento de la obligación, ya sea parcial o total,
de los servicios prestados. Y el girado o el pagado es la extinción de esa obligación, ¿no? Entonces, pasamos de manera rápida a hablar sobre las transferencias financieras ligadas en el artículo 17. Cuando la ejecución corresponde a gasto corriente, se registra en la actividad de partida 21.4, donación y transferencia. Cuando la ejecución corresponde a gasto de capital, se registra en la actividad de la partida 24.2. Esto de acá lo he juntado, ¿por qué? Porque es importante. Conocemos que cuando las inversiones, me parece que superan los 5 millones de soles hacia arriba, ¿no? Tenemos que programar cuando la inversión, es decir, el costo de la inversión supera los 5 millones hacia arriba, tenemos que programar lo que es el presupuesto del control concurrente, ¿no? En este presupuesto de control concurrente tiene su propia cadena, que es se compromete al mismo código de proyecto de la inversión. Esto solamente es en materia de inversiones, ¿ya? Se compromete al mismo código del proyecto de inversión, pero se genera otra meta en acción de inversiones, con la 6053, control concurrente, y con la finalidad 348747, control concurrente, y la específica de gasto 242311, otras unidades del gobierno nacional. Todo esto se programa dentro del mismo código del proyecto de inversión, ¿ya? Entonces, esas son las transferencias financieras que hay que nosotros tener en cuenta. Las modificaciones presupuestarias, tenemos dos modificaciones presupuestarias, modificaciones en el nivel institucional y modificaciones en el nivel funcional programático. Las modificaciones en nivel institucional son las modificaciones que alteran el marco presupuestal. Si yo, por ejemplo, si yo he iniciado una programación de presupuesto institucional por 5 millones de soles, estoy incorporando el saldo de balance por 1 millón más, entonces hay una alteración a mi presupuesto. Entonces a eso se le llama modificación institucional. Otro de los motivos por qué puedo alterar mi presupuesto cuando yo recibo mediante un dispositivo legal, ya sea un decreto supremo, una ley que me autoriza a incorporar recursos a mi presupuesto, entonces lo que va a hacer es alzar mi marco presupuestal. A eso le llamamos modificaciones en el nivel institucional. Tenemos también las modificaciones en el nivel funcional programática. Las modificaciones en el nivel funcional programática son aquellas modificaciones que hacemos dentro del marco presupuestal, es decir, no altera mi presupuesto. Si mi presupuesto actualmente es de 7 millones de soles y yo quiero quitar una meta para habilitar otra, ¿no? Pero no altera mi marco presupuestal, eso se le llamamos en el nivel funcional programático. Esto también en materia de inversiones, a veces anulamos una inversión que por algún motivo ya no lo vamos a ejecutar para habilitar a otra inversión, obviamente que tenga prioridad de gasto. Entonces, eso no va a alterar mi presupuesto. Ese tipo de modificaciones se llama en el nivel funcional programático. La pauta de aplicación rápida en el artículo 35, ¿no? Hemos dicho que dado el carácter financiero y presupuestario del sector público, solo procede la incorporación de recursos monetarios cuyos montos se registren en números enteros. Yo entiendo que para la ejecución del gasto viene hasta en céntimos, pero para la programación presupuestal los céntimos no existen. Todos son en valores enteros. La inclusión de los nuevos proyectos o actividades u obras o de acción de inversiones, entre otras, requieren previamente que correspondientes modificaciones parte de la DGPP. Toda información y documento que presenten los pliegos en la fase de ejecución presupuestaria ante la DGPP tiene que ser de carácter de declaración jurada y se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales correspondientes. Las entidades de los tres niveles de gobierno que realicen modificaciones presupuestarias en nivel funcional programático establecidas en la ley anual del presupuesto deben registrar en el proceso SIAF las respectivas notas modificatorias. Toda modificación presupuestaria se hace en el instrumento formalizado por el MEF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera. El registro de estos sistemas, las unidades ejecutoras de los tres niveles de gobiernos para el registro de gastos en el SIAS deben realizar previamente el registro en el SIACE, según corresponda, o en el SIGAMEF, las unidades ejecutoras que cuenten con dicho sistema bajo responsabilidad del titular de pliego. Por ejemplo,
Para hacer la vinculación interfaz se hace de una inversión X. Primero tengo que subir y trabajar todo el procedimiento de selección en el SIAS, hasta el contrato. Lo que hago una vez que ya tengo en el contrato, vinculo ese contrato, lo migro al SIAF para poder hacer, eh, la fase de compromiso. Pero miren, antes de hacer el compromiso, primero, para que la oficina de contrataciones pueda iniciar un procedimiento de selección, sí o sí tiene que tener la certificación de crédito presupuestal. O, en su defecto, ¿no? En su defecto, la previsión presupuestal según corresponda. Es responsabilidad de los pliegos en la actuación del procedimiento y actos registrados en el SIACE que se encuentren directamente asociados a la gestión presupuestaria estén debidamente vinculados en el SIAF. ¿Ya? Una vez registrados los contratos respectivos en el SIACE, la unidad debe ingresar al modo administrativo del SIAF y procede el registro del compromiso con el monto total para el año fiscal. Algunos registros en el sistema tenemos que las unidades ejecutoras que cuenten con el SIGA-MEF en la etapa de certificación de crédito presupuestario deben utilizar la interfaz automático entre SIAF. Algunas entidades ya estamos utilizando el SIGA-MEF. Ojo, el SIGA no es que reemplaza al SIAF, señores. Todo este procedimiento, esta interfase, ya se hace en el SIGA, aquellos que estamos utilizando SIGA, y después una vez que ya hemos trabajado el SIGA, ¿no? Este SIGA se interfase de manera automática con el SIAF para los siguientes procedimientos que corresponden, ¿ya? Y es responsabilidad del pliego el registro de diferentes sistemas se encuentra actualizado de acuerdo a los plazos establecidos. Estos son algunos lineamientos que los estoy dejando, ¿no? Que nos trae la directiva de este año, los lineamientos de registro de emisión de modificaciones de las previsiones presupuestarias. Todas estas previsiones se registran en carga de datos. En el lineamiento 2 tenemos los lineamientos para la continuidad financiera. Bueno, ahorita ya hemos pasado el tema de la continuidad, ¿no? Del artículo 15 y 16 de la ley que nos permitía solicitar la continuidad, sobre todo por recursos ordinarios, ¿no? Son los lineamientos que nos traen la directiva de ejecución. De manera rápida, vamos a ver, con esto culmino, ¿ya? ¿Cómo estamos a nivel de ejecución de gasto en la consulta amigable, ya? En la consulta amigable del MEF a nivel de gobiernos locales. Entonces, aquí he proyectado, a ver, aquí tenemos, esta es la consulta amigable del MEF, lo que corresponde ahorita, este es solo proyectos. Vamos a filtrarlo a nivel de gobierno local. Mira, a nivel de gobierno local, ahorita a ver, yo siempre digo, no necesitamos ser tan estadísticos para darnos cuenta si estamos bien o mal con la ejecución del gasto, ¿no? Estamos ya prácticamente a 2 meses y medio de finalizar el año fiscal. Deberíamos estar por encima del 80%, ¿no? En una ejecución del gasto a nivel de proyectos. Pero mírenme, esta es nuestra realidad. Estamos a un 50% a nivel nacional de todo gobierno local. 50,1%. Si lo queremos mirar, desglosar a lo que es municipalidades, quitando mancomunidades, estamos en un 51%, nos mantenemos ahí al 51% a nivel de municipalidades de todo el Perú. Si lo queremos mirar a nivel de por departamento, esto es nuestra realidad, por cada departamento. Pero queremos filtrarlo a ver de mayor a menor. Vamos a ver qué departamento está primero y dónde nos encontramos. Mire, el primer departamento está Tacna con el 65,3%, por ahí le sigue Lima, 63,2%, tercero Loreto y así sucesivamente. Ancash, ¿dónde está? A ver, ¿quién está último? Madre de Dios con el 29,7%. Pasco está penúltimo con el 36%. Ucayali, 38%. ¿Dónde está mi Ancash querido? Aquí está. Seguido le sigue Ancash con el 41,6%. Si queremos mirar, desglosar, por ejemplo, a ver, San Martín, por ahí se me ocurrió. Esto de acá lo hemos mirado a nivel departamento, municipalidades o a nivel de provincias.
de nivel de provincias del departamento de San Martín. ¿Quién está primero? Rioja con el 62%, lo sigue Mariscal Cáceres con 58,2%, está último Guayaga con el 38% y así sucesivamente. Muy bien, bien señores. Eh, He querido ser lo más práctico posible. Eh, Quedo a algunas consultas que puedan haber por parte de la sala. Bien, muchas gracias, estimado Oscar, por tu presentación. En sala tenemos algunas consultas que han formulado pues, los participantes. Una de ellos está relacionado, en este caso, ¿me permite? Bien, nuestro amigo Pedro Roque nos dice, en algunas entidades hacen el compromiso anual con el contrato de obra y el mensual hacen con la orden de servicio de cada valorización. ¿Esa práctica es correcta? Adelante, estimado Oscar. Gracias por tu pregunta, Pedrito. Mira, este, en el contrato de obra en un contrato de obra que supera las 8 ITs, no debería existir la orden de servicio existen para aquellas adquisiciones menores a 8 ITs, ¿no? Si tú te das cuenta, Pedrito, en el en la fase de compromiso mensual, también te da la opción el código 060 y 070. Una de ellas dice contrato obras y el otro dice contratos varios. Entonces, no deberíamos estar emitiendo órdenes de servicio por cada valorización. Una, no recomiendo los logísticos. ¿Por qué? Porque uno, eso nos lleva a un procedimiento adicional. Y esto es lo que a veces muchos, la de la parte fuera, que no son del ámbito público, dicen, ¿no? Hay mucha burocracia para hacer un pago. Claro, a veces la burocracia los inventamos nosotros. Pregunto yo, ¿qué responsabilidad puede tener el área de contrataciones cuando ya emitió la buena pro, ya firmó el contrato, ya subió, ya hizo la fase de compromiso? ¿Qué responsabilidad puede tener durante la etapa de ejecución? Ninguna. Entonces, yo recomiendo, es cierto, la ley de presupuesto no existe un artículo donde nos señala compromiso anual, compromiso mensual. La ley solamente nos habla de la fase de compromiso, nada más. ¿Está bien? Es cierto que existe la fase de compromiso anual y mensual, eso para un mejor control contable. ¿Está bien? Pero nosotros, cada compromiso anual y mensual, deberíamos estar sustentándonos en la valorización, ¿ya? Y registrando la valorización. Gracias, Sí, Pedrito. estimado Oscar. Sí, en realidad ya no es necesario ya que se emita pues una orden de servicio, dado que ya se cuenta con el contrato de obra. Entonces, La orden de en este servicio es un caso, contrato, así pero es. para aquellos menores de 8 ITs, ¿no? Ahí sí. Correcto, en este caso el contrato reemplaza la orden de servicio, ¿no? Por lo tanto, ya no es pertinente pues que la entidad pues emita una orden de servicio adicional al contrato que se entiende está suscrito. Bien, estimado Oscar, desde tu experiencia, eh, ¿en qué fases del proceso presupuestario mayormente pues los gobiernos locales presentan debilidades o algunos inconvenientes? Desde tu perspectiva, ¿en qué fases del proceso presupuestario es el que has advertido mayormente pues los problemas más recurrentes por parte de los gobiernos locales? Sí, gracias. Mira, hemos visto que estamos muy bajos en ejecución presupuestaria en materia de inversiones. Estamos a las justas, pasando el 50%. Deberíamos estar ahorita por encima del 80%, ¿no? Son 30% de diferencia que en verdad es abismal. Eh, las, a la base de la experiencia, cuando hemos visto cuáles son los cuellos de botella, lo que impide una ejecución, a veces proviene por dos aspectos muy importantes.
o el expediente técnico son mal hechos y eso hace que durante el proceso de ejecución se paralice, etcétera, etcétera, o a veces caen, ¿no? A veces por observación de los postores, que de repente están dentro del marco legal, estaría bien, ¿no? Pero eso, o sea, a veces no se sustenta unas buenas bases, ¿no? Para que esto nos permita garantizar que la ejecución del procedimiento de selección sea realmente óptimo y no caigamos en esto, ¿no? Que eso es lo que en el fondo no se quiere. Ahora, una obra paralizada, una inversión que no se ejecuta, recordemos que estamos dejando de prestar servicio a la gente, que eso nosotros como funcionarios públicos estamos en la obligación, ¿no? Nosotros somos funcionarios públicos que prestamos servicio y nos debemos a la comunidad. Una inversión que no se ejecuta es dejar de prestar el servicio a la gente, es evitar de resolver el problema a la gente. Entonces, desde ahí tenemos que partir desde nuestra perspectiva y nosotros como operadores y funcionarios públicos estamos llamados a servir a la gente. Entonces, estimado Oscar, podemos señalar de que en la fase de programación y formulación presupuestaria y en la fase pues, de la ejecución presupuestaria es que se nota que los gobiernos locales presentan debilidades, ¿no? Por lado de la programación y formulación presupuestaria, por ejemplo, cuando no se hace una adecuada estimación, por ejemplo, de los ingresos, ¿no? Y como comprenderás, el tema de una mala estimación de los ingresos, pues acarrea problemas en la etapa de ejecución y ahí podemos señalar, pues, con relación a los límites máximos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fecha, pues, un número importante de gobiernos locales han estado, digamos, pues, protestando, ¿no? Porque el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, no dio luz verde, pues, las solicitudes que se presentó respecto a la ampliación de los límites máximos correspondiente al primer trimestre. Entonces, Sí, como eh, no re- contaban pues con el límite máximo, no han podido pues realizar las incorporaciones de sus recursos que tenían ahí disponibles, ¿no? Hablamos pues de los recursos financieros. Y por el otro lado también se nota, por ejemplo, de que a nivel de inversiones no se hace una buena programación, no se coordina, por ejemplo, con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Oficina de Presupuesto, en este caso, tiene inconveniente dado que este OPMI no facilitó la información pues, para la etapa de la programación multianual y por lo tanto, pues ya en la etapa de ejecución se tiene inconvenientes dado que pues a veces no se logra incorporar una inversión o que pues se incorporó una inversión el cual pues no va a ser materia de ejecución. Entonces, eso acarrea pues en la etapa de ejecución que se tienen que hacer modificaciones presupuestarias, ya consideramos de manera innecesaria. Has tocado dos temas importantes que para mí son distintas, ¿no? La primera, la ampliación de montos límites. La ampliación de montos límites, entiendo, concuerdo contigo, que es importante, pero eso está más ligado a la parte corriente. Y la otra parte, sí es cierto que, ojo, señores operadores, hemos dicho que uno de los principios es que el presupuesto es dinámico, es cambiante, ¿no? Y efectivamente, si antes decíamos presupuesto, inversión pública, tienen que caminar de la mano, hoy les puedo decir, presupuesto, el área de presupuesto de mi entidad, la OPMI de la entidad, la unidad formuladora y la unidad ejecutora, tienen que caminar abrazaditos, ¿no? Porque si yo no hago una buena programación y una buena formulación de las inversiones, no hago una buena programación multianual de inversiones, no me pidas hacer una buena programación presupuestal en materia de inversiones. Si yo no tengo cartera de inversiones que esté reflejado en la necesidad de lo que necesita la gente en base a mi presupuesto, entonces no puedo yo hacer una buena programación presupuestal porque, ojo,
la programación multianual de inversiones que recoge de tu plan de desarrollo concertado de tu municipalidad. Tu plan de desarrollo concertado es un instrumento de gestión que recoge de la necesidad de lo que tiene la gente, de lo que quiere o de lo que necesita la gente, ¿no? Entonces, esto es una cadena que nos compromete no solo a una área presupuesto, nos compromete a varios sistemas administrativos del Estado, ¿no? Entonces, eso es importante conocer y saber que una buena ejecución no basta de una área, basta de una articulación interna de nuestra entidad donde tengamos a no solamente el área de presupuesto, sino también una buena programación multianual, una buena instrumento de gestión que recoja de la realidad de la necesidad de la gente para conocer qué es lo que necesita la gente para poder cubrir sus necesidades. Sí, estimado Oscar, tenemos otra consulta del auditorio y señala lo siguiente. Respecto a la certificación de una obra donde el ganador queda con el 90%, el 10% que queda, ¿puedo rebajar y modificar en otro proyecto cuando la obra sigue en ejecución o se tiene que liquidar todavía? Adelante con Podrías la consulta. rebajar, pero te recomiendo no hacerlo hasta la culminación de la obra. ¿Por qué? Porque la obra está en ejecución y por defectos a veces existe adicionales, existen los reajustes y ese marco presupuestal lo vamos a requerir. Entonces, no te recomiendo que rebajes y que sobre todo que modifiques, mientras no lleguemos a la culminación de la obra. Una vez que la obra haya sido culminada, recepcionada, pagada la liquidación, ¿no? Y si hay adicionales, pagada los adicionales, recién ahí, si vemos que, entre comillas, nos sobra, ¿no? Entonces, ojo que no todas las obras tienen adicionales, ¿ah? ¿Ya? Pero a veces esto pasa y esa es una realidad que legalmente se sustenta, ¿no? Y una vez que hayamos culminado la obra, recepcionada y liquidada, recién ahí podemos ver si nos falta, nos sobra y si nos sobra, podríamos ahí recién modificar esa inversión, reorientar ese saldo de inversión. ¿Sí? Sí, estimado Oscar, creo que en ese punto concordamos de que, si bien es cierto, pues hay postores pues que ganan pues a un 90% en caso de obras, ¿no? Entonces, sin embargo, por el lado presupuestal, no significa pues que ya nosotros inmediatamente podemos disponer de ese 10%, ¿no? Dado que pues durante la ejecución de la inversión o del bien o el servicio, puede pues surgir algunas modificaciones, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, en caso de obra, pues de los famosos adicionales de obra que casi se han generalizado, casi un 99% de las inversiones que se ejecuta y que ejecutan los gobiernos locales prácticamente se dan los adicionales. Y por lo tanto, mientras todavía una inversión no ha sido materia de liquidación, todavía no se podría disponer de ese 10%, ¿no? Que está quedando, ¿no? Producto pues de una buena pro que se otorgó al 90% a un postor. Bien, estimado Oscar, te agradezco nuevamente pues tu participación en este evento. Quedamos muy agradecidos pues y un agradecimiento muy especial de parte pues del Comité Técnico Nacional del Sector Público, de la Junta de Decanos pues de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Igualmente agradecemos pues a todos los participantes, ¿no? Por su tiempo, por su espacio y nos encontraremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, gracias también a la Junta. De mi parte, muchísimas gracias. Ahí están haciendo algunas consultas, Dani. Eso creo que no sé quién pueda, bueno, resolverlas. No son consultas presupuestarias. De mi parte, muchísimas gracias a todos los asistentes y en verdad espero reencontrarnos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.